Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de nuestro curso Programando Microset desde cero. En la clase de hoy vamos a estar hablando de un tema muy pero que muy importante, que son los timers. Los timers tienen mucha relación con el contenido que estamos viendo, que son las interrupciones. Entonces, de hecho, muchas personas recomiendan primero enseñar interrupciones antes que timers, en vista de que los timers tienen una función muy marcada, pues precisamente es temporizar, pero hay que entender cómo se temporiza. Así que vamos a tratar de entender un poco desde la hoja técnica cómo funcionan los módulos timers. Si nosotros venimos a la tabla de contenidos de la hoja técnica, nos podemos dar cuenta que en el capítulo 11 hasta el 14 es un apartado que se le dedica únicamente a los timers, y el timer 0 hasta el timer 3, en ese orden. ¿Listo? Y uno dice, pero ¿por qué hay tantos módulos timers? Porque realmente son unos recursos de microcontrolador que son muy versátiles, que me permiten asignar trabajos, me permiten hacer otros procesos mientras él temporiza o contabiliza. ¿Listo? Y hay que entender cómo funciona. Las personas tienen un concepto equivocado del timer, y es decir que temporiza únicamente. Pero hay que preguntarse, ¿cómo temporiza el timer? Pues un timer temporiza a través de algo que se llama contar número de pasos. Entonces realmente un timer temporiza contando. Entonces vamos a hablar de eso. El timer, sea cual sea, lo que hace es contar. Y uno dice, espera un momentico, ¿cómo así? ¿El timer cuenta o temporiza? ¿No? Realmente cuenta, pero cuenta con tiempos fijos. Entonces, me explico. Si yo le digo a una persona, cuente del 1 al 5 con intervalos de tiempo de 2 segundos, entonces tiene que decir 1, esperar 2 segundos, después 2, esperar otros 2 segundos, después un 3, 2 segundos, 4 y 5. Cuando la persona haya terminado de contar desde el 1 hasta el 5 con intervalos de separación de 2 segundos exactos, pues le tardaría 10 segundos en hacer ese conteo. Por eso mire que contar y temporizar van muy de la mano. ¿Cómo cuenta el timer? Pues un timer va a contar, ¿cierto?, a través de algo que se llama un tiempo de instrucción. Es un tema que vimos muy al comienzo del curso, pero vamos a recordarlo. El tiempo de una instrucción en un microcontrolador, PIC 18F4550, y creo que en cualquier microcontrolador PIC, es el siguiente: es 1 sobre la frecuencia de oscilación multiplicado por 4. Hay que entender eso. Significa que a nuestra unidad central de proceso le tienen que llegar 4 pulsos para poder que genere un tiempo de instrucción. A este concepto se le conoce como el concepto de cuadratura. Precisamente en el concepto de cuadratura, un microcontrolador hace varias operaciones, entre ellas hace búsquedas y ejecuciones. O sea, él va buscando instrucciones y ejecutándolo, y eso le tarda en total a él 4 ciclos de instrucción. Por eso hay que multiplicarlo por 4. Entonces vamos a revisar lo siguiente. Claro, en un microcontrolador ABR el tiempo de instrucción es 1 sobre la frecuencia de oscilación, o sea, directamente. Por eso los ABR son un poquito más rápidos. Ahorita sí, ¿qué significa eso? Pues si usted tiene una frecuencia de oscilación, o sea, si nosotros al microcontrolador le conectamos un reloj de 20 megas, ¿cierto? Pues entonces el tiempo de instrucción va a equivaler a 1 sobre 20 megas, ¿cierto?, multiplicado por 4. Y al realizar esto, pues eso, vamos a ver cuánto nos da. Por acá tengo una calculadora, entonces 1 y entre 20 megas multiplicado por 4, y eso me da 20 microsegundos. O sea, creo que no, 0.2 microsegundos, aquí me equivoqué yo, 0,2 microsegundos. O sea que un timer te va a contar, ¿cierto? Te va a contar con intervalos de 0.2 microsegundos. O sea, si usted dice el timer, dice, cuénteme de 0 a 99. ¿Listo? Entonces, si usted dice el timer que le cuente de 0 a 99, vamos a decirle entonces que aquí hay 100 valores a contar. Desde el 0 hasta el 99 hay 100 valores. Por lo tanto, entonces, el tiempo que le va a tardar, digamos el tiempo que va a tardar eso, pues va a ser los 100 valores, ¿cierto?, por 0.2 microsegundos. Y cuando hagamos eso, pues entonces eso nos va a dar, no sé,
20 bar 2, 20 microsegundos creo. Listo, sí. Y resulta que eso que está ahí es lo que le va a tardar al microcontrolador en contar esos 100 pasos, 100 pasos. Uno dice, ah, bueno, entonces va muy de la mano contar y temporizar. O sea, un timer cumple entonces dos propósitos. Primera de ellas, temporizar. Pero ¿cómo temporiza? Ah, contando. Entonces yo puedo utilizar un timer como contador o lo puedo utilizar como temporizador. Y de esa manera nosotros podemos ejecutar las dos acciones. Ahora bien, ¿por qué hay distintos tipos de módulos? Bueno, los módulos en sí tienen funciones específicas y hay que saber, por ejemplo, cuántos valores me puede contar un timer. Ahí es donde viene la magia de los timers. O sea, realmente, ¿cuántos de esos timers nosotros podemos utilizar? Pues resulta que hay timers, creo que es con una M, hay timers que pueden ser de 8 bits o hay timers que pueden ser de 16 bits. Entonces vamos a entender un poquito ese cuento. ¿Cómo así que hay timers de 8 y de 16? Sí, resulta que usted con 8 bits usted puede hacer conteos que van desde el 0 hasta el 255. O sea, es como tener un cajoncito, ¿cierto? Donde tenemos 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por acá un último 8. Es como tener un cajoncito de 8 bits y que inicialmente están todos en 0, que es el extremo inferior, o sea, este extremo acá. Y cuando yo llegue a 255 es porque ya todos los cajoncitos están ocupados con unos. Eso lo pueden verificar en una calculadora. En electrónica digital a uno le enseñan que eso se calcula como 2 a la 8 menos 1 y esto le da 255, sería el tope máximo. Pues resulta que acá nuestro microcontrolador es un microcontrolador de 8 bits, por lo tanto para manipular 16 bits él va a necesitar dos registros. Entonces un registro de 8 bits que va a corresponder a la parte alta y otro registro de 8 bits que va a corresponder a la parte baja. ¿Listo? O sea, un timer de 16 bits ya no utiliza un registro, sino dos registros. ¿Para qué? Para contar. Precisamente el para contar necesita entonces para 16 bits esos dos registros. Y es capaz de contar valores que van desde el 0 hasta el 65.535. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un timer de 8 bits y uno de 16? La cantidad de veces que puede contar. O sea, un timer de 16 bits puede contar muchísimo más. Conclusión, puede temporizar mejor. Más tiempos. Bueno, mejor no, porque temporizan igual, pero temporizan más tiempos. Un timer de 16 bits es capaz de temporizar más tiempos que uno de 8 bits. Y uno dice, ok, entonces ¿para qué sacan de 8 si el de 16 es mejor? Pues a veces nuestras aplicaciones no necesitan tiempos muy grandes, o sea que podemos utilizar uno de 8. Y a veces nosotros no queremos temporizar, sino contar, porque pues ese es el objetivo del timer, contar. Entonces yo puedo utilizar, digamos que yo tengo una botellita, digámoslo acá, dame un segundito, por acá, una botella, ¿cierto? Vamos a sacar una botella y por acá tenemos un dispensador digamos un dispensador de pastillas. Entonces por acá van a caer pastillitas y digamos que yo pongo un sensor acá y yo quiero que en esta botella quepan, no sé, 500 pastillas y únicamente 500, no más de 500. Entonces yo puedo dejar caer 500 pastillas y cada que el sensor se activa pues me va contando en el timer. Y entonces cuando el timer ya me diga que pasaron 500 veces, pues ahí yo ya sé que ya tengo que dejar de mandar los pulsos o dejar de vibrar esto para que caigan pastillas. Y entonces podemos hacer un contador de pastillas. Así que pues aplicaciones hay muchas, hay como por mencionar una. Ahorita sí, entonces ¿cuáles timers son de 8 y cuáles timers son de 16? Entonces uno viene por acá, bueno, timer 0, listo, vamos a hacer lo siguiente, voy a duplicar esta hoja, voy a regresar acá a la tabla de contenidos y vamos a ir primero a timer 0. Resulta que timer 0 tiene una opción de configuración que es precisamente esta. Entonces
Entonces esa opción de configuración me dice que es un temporizador de 16 bits o puede ser uno de 8. ¿Cómo así? ¿Tiene dos propósitos? Y la respuesta es sí. Usted lo puede configurar como uno de 8 o como uno de 16, dependiendo su aplicación. Si usted quiere utilizar un timer 0 y lo quiere trabajar de 8 bits, podría. Incluso si lo quiere trabajar de 16 bits, podría. Estos aspectos del registro de configuración los revisaremos a medida que vayamos utilizando los timers, así que por ahora no nos preocupemos. Entonces, el timer 0 es un timer de 16 bits, pero puede ser configurado de 8. Ahora, por acá aparece un concepto, por ejemplo, que es el preescalador, y ahí aparece un concepto muy interesante. ¿Qué pasa? Porque nosotros estamos entendiendo el concepto que contar, temporiza y todo eso, pero entonces ¿qué sucede? Vamos a revisar por acá. ¿Qué sucede si lo que yo necesito temporizar es muy grande con respecto a lo que me puede ofrecer un timer? Un timer va de 0 a 65.535 siendo de 16 bits. ¿Qué pasa, hombre Sebastián, si yo tengo una frecuencia de oscilación de 1 MHz, de 4 MHz? Entonces yo tendría un ciclo de instrucción que sería 1 entre 4 megas multiplicado por 4, o sea que eso me da un microsegundo. Si nosotros nos ponemos a mirar, pues estos serían, entonces contar todos estos pasos sería 65.536 microsegundos, pues así como algo como 65,5 milis. Esto no es suficiente. ¿Qué pasa si yo quiero temporizar un segundo? No un milisegundo, sino un segundo. Esto no me da la capacidad de temporizar un segundo. Entonces, claro, los fabricantes pensaron en todo eso y decían, bueno, puede ser que la persona, este tiempo sea pero que muy pequeño para lo que la persona quiere hacer. ¿Qué pasa si una persona quiere temporizar mucho tiempo? Pues en este caso, un segundo, ¿cierto? Eso serían 1000 milisegundos. Y estoy pero muy lejos de esos 1000 milisegundos, incluso utilizando todo el registro de 16 bits. Y uno dice, bueno, ¿qué podemos utilizar? Entonces aparece algo que es muy útil en todos los timers, que son los preescaladores. Esto es para todos los timers, aunque hay unos que utilizan algo que se llama poscalador, bueno, que revisaremos en futuros videos. El preescalador me dice que hay relaciones. Yo puedo tener no preescalador, precisamente con este bit que se llama PSA, podemos decirle no vas a utilizar preescalador, o sea, no le vamos a asignar ningún preescalador, en cuyo caso esta configuración es inútil, o en el caso de que yo quiera temporizar más tiempo del que me ofrece el timer, y digamos que quiero un preescalador, entonces este bit en 0 y viene configurado por defecto. ¿Qué es el preescalador? Significa que el timer es capaz de contar. Entonces digamos yo le digo lo siguiente, vas a contar de 1 a 5, pero vas a contar 2 veces el 1, 2 veces el 2, 2 veces el 3, 2 veces el 4 y 2 veces el 5. Eso es lo que me está diciendo. Para poder contar tienes que repetir 2 veces la acción. Bueno, entonces dice 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. O sea, que lo que normalmente estábamos contando de 0 hasta 5, que son 6, de 1 hasta 5, que son 5 valores, que nos estaba tardando 5 segundos, si yo contaba con intervalos de 1 segundo, ¿cierto? Cada segundo iba contando, pero resulta que al repetirlo 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, repetirlos tantas veces, lo que hace es que va a duplicar este tiempo, y me va a dar un tiempo de 10 segundos. Ahorita uno dice, ok, o sea, si mi máximo de tiempo era 5, con un preescalador ya es de 10, claro, me multiplica el tiempo. O sea, también lo que hace es ampliarme la capacidad de conteo, porque tiene que contar muchas veces el mismo número para poder que se lo lea. Por ejemplo, acá, queremos contar un preescalador, la relación 1 a 4. Entonces, ¿qué le está diciendo? Ahorita tienes que contar 4 veces el mismo número para poder para poder reconocerlo, antes de pasar al siguiente. Entonces sería 4 veces 1, 1, 1, 1, y después 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Este 5 segundos lo estamos multiplicando por 4. En conclusión, lo que estamos es ampliando la capacidad de conteo. Estamos diciéndole que cuente muchísimas más veces. ¿Cuántas veces más? Pues está contando hasta lo máximo serían 256,
veces más de lo que debería contar. Entonces, ¿cómo podemos hacer el cálculo? Bueno, si usted tiene 65.536, que son la cantidad de veces que podemos contar aquí, 65.536 las veces que podemos contar acá, y lo vas a multiplicar por el máximo posible, que son 256, pues realmente él te va a realizar los siguientes conteos: 65.536 por 256, y eso nos va a dar entonces 16.777.216. Entonces esto lo vamos a multiplicar por un microsegundo, que es la capacidad que me puede ofrecer, en este caso, mi frecuencia de oscilación. Entonces vamos a multiplicarlo por 1 exponente a la menos 6, y me dice que es capaz de contar hasta 16,77 segundos. Ok, o sea, con un preescalador y un timer de 16 bits y un preescalador máximo, me extiende el tiempo de conteo hasta los 16,77 segundos, utilizando un reloj de 4 MHz. Algo que estaba en 65 milis terminó en 17,77 segundos. Claro que ahorita sí podría contar un segundo, porque pues estábamos en la capacidad. Y ese es el concepto preescalador. Preescalador lo que hace es darme la capacidad, aumentarme la capacidad de conteos para poder generar más retardos en la temporización. Ahora bien, ¿qué sucede entonces con la frecuencia? ¿Qué pasa si una persona tiene configurado un segundo a 4 MHz y cambia este reloj por uno de 20 MHz? Entonces vamos a recordar dos cosas: frecuencia y periodo, que es el tiempo, son inversamente proporcionales. Entonces la frecuencia es el inverso del periodo, así mismo como el periodo es el inverso de la frecuencia. Hay una relación muy interesante aquí: entre mayor sea la frecuencia, pues menor es el tiempo. Y el otro me dice que entre menor sea la frecuencia, mayor es el tiempo. Entonces hay que entender lo siguiente: si usted quiere temporizar, usted puede utilizar una frecuencia de oscilación más pequeña, y eso lo que hace es aumentar la capacidad en tiempo. Y si quiere, digamos, disminuir el tiempo, pues puede aumentar la frecuencia. Entonces tiene mucho sentido, porque realmente las instrucciones aquí se ejecutan en un microsegundo. Pero recordemos que cuando teníamos una frecuencia de oscilación de 20 megas, ¿cierto?, el tiempo de instrucción ahorita nos dio, digamos, 0.2 microsegundos. Claro, entonces aquí me contaría muchísimo más rápido el timer que aquí, me lo contaría. Y eso hace entonces que a mayor frecuencia, menor es la cantidad de tiempo que vamos a utilizar. Y pues ya para terminar el video, vamos a mencionar otros timers. Vamos otra vez a la hoja técnica, a la lista de la tabla de contenidos, para que revisemos los otros timers. Entonces este sería el timer 0, ya lo vimos. Vamos a dar el timer 1. Vamos a dar timer 1. Vamos a ver que es un... ¿dónde estás? Es un timer de 16 bits, está muy marcado, es un timer de 16 bits y está utilizado para módulos CSP, que lo vamos a ver en el curso, módulos CSP. Y tiene pues dos registros de lectura y de escritura, que son los timer 1H y los timer 1L, pues que precisamente son los dos registros donde tenemos los 16 bits. Tiene preescaladores de 1, 2, 4 y 8, a diferencia del timer 0, que tenía muchísimos más. Entonces ahí vamos viendo diferencias de cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro. Pero digamos que este timer tiene como propósito trabajar módulos CSP, mientras que el timer 0 es más como propósito general. ¿Listo? Bien. Vamos a hablar de... esta es la hoja 6, entonces vamos por acá a la hoja 6. Vamos a hablar del timer 2. El timer 2 también tiene como propósito PWM, ¿cierto? Digamos que se puede utilizar como temporizador, pero tiene propósito PWM. Y nosotros tenemos poscaladores que van, aquí ya no es preescaladores, sino poscaladores. Los poscaladores van a ir desde 1.1 hasta 1.16. Va en ese orden: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hasta 1.16. Entonces tenemos bastante.
no tan grandes como los del timer 0, el posescalador. Sin embargo, también tiene preescalador y el preescalador es de 1, 4, 16. Entonces, hay una relación entre el posescalador y el preescalador. ¿Listo? Ya después explicaremos bien eso más detalladamente para que el video no quede tan largo. Digamos que la utilidad de este timer, es que es un timer de 8 bits. Timer 2 es un timer de 8 bits y tiene como propósito funcionar en algo que se llama PWM y comparaciones. PWM y comparaciones. Vámonos de nuevo a la tabla 6 y mencionemos el último timer, que es el timer 3. El timer 3 es un timer de 16 bits como tal, ¿cierto? Es un timer de 16 bits y digamos que este timer está utilizado para el modo comparador y modo captura. Entonces, digamos que ya también tiene una función específica para trabajar comparador y capturas. Y los comparadores y capturas refieren a algo que vamos a ver después, que se llama módulo CSP, que pues básicamente traduce captura, comparación y PWM. Captura, comparación o PWM. ¿Listo? Y también tienen su preescalador, pero miremos que también está más limitado y tiene unas configuraciones bastante loquillas por ahí que vamos a ir revisando cuando veamos módulos CSP. Así que, resumiendo, timer 0 es un timer de propósito general, timer 1 es un timer de 16 bits, timer que está utilizado también para módulos CSP. El módulo timer 2 es un timer de 8 bits, timer 2 es de 8 bits, que está utilizado para PWM, y el timer 3 es un timer de 16 bits que también está utilizado para módulo CSP. No significa que si yo quiero temporizar con timer 3 no pueda, porque es que ya tiene una función que es el CSP. No, o sea, está orientado para esos módulos, pero si usted no está utilizando módulos CSP, usted podría fácilmente trabajar esos módulos como temporizadores. Y bueno, eso ha sido la clase teórica de los timers. Espero les haya gustado. Fue un poco más atípica a lo habitual, pero pues siempre es bueno hacer nuevas cosas, para bien o para mal. Es una manera de distraerse. Así que nos vemos en una próxima ocasión.